ser partícipes dunha serie de problemas e situacións desde os eidos económicos, laborais, ambientais, para que a xente queira participar, queira sumarse, e, bueno, desde aquí estamos abertos a todo tipo de colaboración, sobre todo porque o traballo duro, unha temática moi variada, e, bueno, a temática que nos leva hoxe a empezar chamamos a problemática da ría, pois o presente e o futuro que temos por diante. Antes de nada, quería facer un par de agradecementos. En primeiro lugar, agradecerles os propietarios deste local, o Mariscador, as facilidades que deron para a súa celebración, currando por aí. E por outra banda tamén quería facer un agradecemento especial, sobre todo a Laura Bonza, que é a responsable, autora e artista que nos fixo esa maravilla de cartel que temos por aí. E, bueno, gracias por a túa paciencia, por soportar o noso requerimento moitas veces. Bueno, pois nada, vou comentar que en principio son unhas charlas nas que participarán 4 poñentes, cada un deles orientados a unha área específica. En primeiro lugar, se vai realizar o que será unha exposición breve dun tema, e posteriormente un pequeno coloquio no cal a xente participará e comentará as súas inquedanzas, sobre todo como completar un poquinho que vai ser a propia exposición dos ponentes. Bueno, a primeira convidada que temos, profe de matemáticas, de informática, artista digital, escritora. Bueno, ten un blog estupendo, se chama La Boca de la Ría, su nome é Meli Criado, e, bueno, nos vai falar que consiste un pouquiño cal é a problemática na explotación sostible da ría. Nos vai comentar un pouco desde o punto de vista do activismo, do punto de vista dos movimentos sociais, que partes ou que eivas existen hoxe en día unha explotación sostible dun entorno que nos rodea. Sen máis, que nos conta. Bueno, pues yo voy a empezar dando las gracias, naturalmente, pidiendo disculpas por muchas cosas. Primera, estoy arreglando la dentadura con lo que tenía, no sé cómo me borra mi diente. Segundo, tengo un poco de catarro con que tampoco hablaré bien, en fin, que un desastre. Y para colmo de males, pues no sé cómo lo hice, pero me he buscado que todo el mundo sea mi enemigo, o a lo mejor soy yo la que se está enfrentando a todo el mundo, no lo sé. Os voy a explicar lo que yo entiendo sobre la problemática de la ría, que es cortito, pero yo creo que va a ser claro. Vamos a ver. El primer punto sería que solo hay una ría, no hay 3, ni 4, ni 5, solo hay una. Y entonces, aunque yo no soy como algún compañero que habrá aquí, profesional de la biología, de la ecología y todo eso, es obvio que si yo tengo una cofradía en Ferrol, por ejemplo, y otra cofradía en Barallobre, y en la cofradía de Ferrol decido hacer lo que me dé la gana, el de Barallobre se lo va a comer. Entonces, desde el punto de vista de un trabajador del mar, sería imprescindible que hubiese una sola, única gestión de toda la ría. Eso para empezar. Ahora, ¿por qué nombro a los trabajadores del mar? Pues porque la ría habría que considerarla, para mí, desde dos puntos de vista distintos. Uno sería en cuanto es un dominio público, lo era, porque ya no lo es, lo era. Entonces, un dominio público significa que es de todos nosotros, entre comillas, la propiedad, y que por lo tanto lo que ahí suceda, pues todos somos responsables y también todos podemos decir algo con lo que estamos o no de acuerdo, ¿no? Yo, por supuesto, estoy en desacuerdo absolutamente con todo lo que se hizo desde el año, bueno, ya antes del 2001, pero vamos a centrarnos solo en el 2001 porque es donde empieza la gran catástrofe, le vamos a llamar, ¿no? Entonces, a ese nivel se han papado, se han tragado metros y metros y metros de dominio público que eran de todos y ya no lo son. Entonces, ahí podríamos hacer pequeñas incisiones en lugares determinados. Por ejemplo,
los que sean como yo aficionados a la pesca de caña, pues se van a encontrar con que en el muelle de Ferrol, donde hemos ido toda la vida a coger lo que podíamos, ahora hay una valla que no permite el paso, pero detrás de esa valla está rollos de papel, para ser claros. Hay rollos de papel y madera. ¿Y de quién es esos rollos de papel? ¿Y de quién es esa madera? Pues un señor que se llama Pérez Torres, que no es un señor, es una macroempresa que se lo come todo y que además debe de tener, desde mi punto de vista, pues no sé, vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso no es lógico. Tampoco es lógico que si yo voy a pasear por la zona que iría desde San Cristóbal, espero que alguno conozca, porque si no, sí, ¿no? Desde San Cristóbal hasta lo que es el puerto exterior, todo eso es el puerto exterior, ya no es nuestro. Entonces, que de momento no me pase nada a mí, que me voy a dar un paseo, coger lo que me parezca, no significa que mañana no se me presente un guardia de seguridad y me diga váyase yendo, lo mismo que me lo hizo en el muelle de Ferrol. Entonces, eso diríamos que sería entender el tema desde el dominio público, ¿no? Pero voy más lejos. Si entendemos que hay una sola vía, estamos hablando de algo, de algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Pues ese algo es una vía que es nada más y nada menos un fenómeno geográfico, por llamarlo de alguna manera, que prácticamente no existe en lugar del mundo. Es como un lugar mágico para los peces, para las centollas, para el marisco, para todo. Que no me voy ahora a extender en el porqué, pero supongo que estaréis de acuerdo. En cuanto a ese lugar mágico, decir que me consta, porque lo he vivido, no porque me lo han contado, que cuando yo era pequeña y mis padres antes de que yo fuera pequeña y mis abuelos en plena guerra han sobrevivido gracias a que comían pescado y marisco cuando les apretaba el hambre, amigos míos, y ahora no pueden, porque si van se arriesgan, por ejemplo, a quedar en la cárcel para toda la vida y bueno, para un mes, da igual, pero eso ya es injusto. Bien, hay un recurso pesquero, se llama así, ¿no? Los profesionales, yo no lo soy, lo saben. Ese recurso pesquero tiene lo que ellos llaman un esfuerzo pesquero, que hay que controlar porque si no se me acaba la película, etcétera. Estoy de acuerdo. Pero a lo mejor habría otra forma de controlarlo. Mejor dicho, a lo mejor habría una forma de controlarlo porque no lo está controlando ni Dios, y hablo así de claro. Nadie está controlándolo. Entonces, en lo que respecta a esos veraneantes como yo que cogen la caña y pescan, pues es relativamente grave, porque siempre nos podemos ir a Lobadiz o a Cobas o a donde nos dé la gana. Pero en lo que hace referencia a los trabajadores del mar, que quiero recordar a todos los ferrolanos y demás familia que existen, aunque los están exterminando, pues es más grave. Es más grave porque todos sabéis que ahora mismo hay bastantes personas con una problemática de furtivismo, una historia que no sé qué. Hay también una gran cantidad de socios, mariscadores, profesionales, con supermes, que deberían, no sé cómo están, que yo no tengo un contacto personal, pero deberían de estar muy disgustados, muy enfadados, pues porque les están fallando cosas imprescindibles. Entonces, primero, habría que ser capaces de crear, yo es lo que pretendo desde la boca de la ría, crear una asociación de gente del mar que incluya mariscadores, pescadores, incluso los deportivos, es decir, todas aquellas personas que consideramos que en la ría los seres tienen que estar vivos e impecablemente vivos, y que además hay que gestionar ese recurso. Y gestionar ese recurso a lo mejor incluye a la pesca deportiva. Quiero decirte que ellos también tienen sus derechos, no el mismo tipo a lo mejor, porque comer es una cosa y divertirnos es otra, pero también los tienen, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que habría que arreglar el problema fundamental de que haya 3 cofradías en lugar de una sola gestión, que habría que conseguir que esas 3 cofradías, con todo lo que tienen, incluidos los recursos humanos, se incluyesen en esa asociación para que no desatáramos cabos, es decir, para que todos hiciéramos eso. Eso, digamos que sería la parte fundamental, por donde tendríamos que empezar. Si yo quiero que la ría funcione, el que primero tendrá que preocuparse como recurso será pescador, digo yo. Lo mismo que si no funciona pues un tema de agricultura, se tendrá que preocupar el que está con el rayo allí, digamos, ¿no?
Pero no acaba ahí la película, porque aunque, bueno, no os he explicado, y es importante, el por qué considero que la gente del mar, sus representantes, que son las cofradías, las tres que tenemos, no han cumplido con lo que desde mi punto de vista habría que cumplir si somos un poquito serios y un poquito formales. Entonces, muy por encima voy a decir por qué. Todo esto lo digo con miedo, porque yo no sé quién está delante de mí. Siempre me parece que me van a dar 3 hostias, porque como ataco a todo Dios, pues miedo. Ahora mismo me acaba de decir un compañero que no sé si ya está aquí, si va a venir, la persona que ha pasado desde Marea Ártabra, ¿no?, al tema. Yo lo acabo de atacar esta mañana, así que estoy así como muy bloqueada a la hora de hablar, ¿no? Pero quiero que sepáis que todos mis ataques son como los ataques preventivos de la UCE, es decir, que estoy provocando, es un poquito, a ver, vamos a ponernos donde nos tenemos que poner, porque si no, no avanzamos. Entonces a mí me da la impresión de que no avanzamos. Yo no conozco el tema Narón, quiero aclararlo, soy un poquito más orientada por Ferrol, ¿no? Me refiero a nivel politiqueo, asociaciones, movimientos sociales, todo este tema, ¿no? Y allí tampoco, que parezca absurdo. Hace 2 días que estoy mirando un poquito quién es quién y qué hizo y qué está haciendo y a dónde va. Por supuesto me he sorprendido de lo que me he encontrado, porque me he encontrado pues una serie de humanos que vosotros desde vuestro grupo, yo no soy de Podemos, supongo que lo sabéis, yo soy, si fuera algo sería anarquista y ni eso, o sea, pero me implico, ¿no?, en lo que es explicar. Entonces, a mí me da la impresión de que no se avanza nada, y que no se avanza nada porque cuando tú lees en las redes sociales, por ejemplo, lo que está sucediendo con los colectivos, las asociaciones, los partidos, etc., lo único que te encuentras es un conglomerado de siglas que a mí me ha costado seguir. Fijaros lo que os digo, como no me interesa particularmente y no lo he seguido nunca, pues no sé quién es quién. Entonces me he encontrado un personaje aquí, que después está aquí, después está allá, he visto, como también es natural, lo reconozco, que si estás en el mundo del sindicalismo, ¿no?, o en el mundo de la política, como en cualquier otro mundo, como profesional, pues vayas avanzando o ocupando, digamos, un nivel más alto. No lo reprocho, me parece lo correcto y lo lógico. Lo que pasa es que si ya has llegado a un sitio y desde ese sitio me estás diciendo algo que no me encaja, yo no me lo puedo tragar. Y no me va a encajar que desde ese sitio me digas cosas diferentes hoy a las que dijiste ayer, pues porque me va a dar la impresión de que me quieres llevar por otro lado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a esta buena gente, que seguro que lo es, la acusaba esta mañana, y si está el compañero, pues que se defienda, porque vuelvo a decir que no sé quién es, ¿no? Pues acusa tú, pues perdona, muchachos, porque de verdad que para nada, ¿no? Yo los acusaba un poquito, yo soy muy fantasmilla, porque yo juego, no estoy en ningún rollo, estoy provocando, ya lo dije, ¿no? Y entonces, pues estas personas, yo las acusaba un poquito, pues miré la foto, yo no los conocía, entonces miré la foto, me encontré aquí sentados a unos representantes que conozco bien de la cultura de Ferrol, entre comillas, gente del mundo cultural, ¿no? Pues bien, de un sitio, de otro, tal. Después seguía a la persona, que si eres tú, ya te digo que pues me dirijo directamente a ti, ¿no? Y vi pues de dónde venía, cómo había llegado. Y entonces me encontré con que no va a funcionar, perdóname, tú luego hablas todo lo que quieras, ¿no? Y que no va a funcionar porque, además de encontrarme esta situación, que en principio no me ha dado ninguna sensación de que voy a ninguna parte, sino la sensación de varias asociaciones que se juntan por un bien común, pero sin un fin concreto, ni sin un camino claro por donde yo voy a avanzar, ¿no? Y iba a decir, me sobran los artistas, no me sobran, ¿cómo me van a sobrar? Pero a lo mejor una candidatura de ese tipo, ¿no?, que ofrezca una alternativa distinta de lo que ya vimos, tendría que ser un poquito más específica y, sobre todo, compañero, ¿cuál es el fin? Claro, ¿cuál es el fin en el sentido de que también me encuentro dentro del grupo gente que está en la película que yo estoy montando? No sé si me explico, es decir, hay personas que sí son de la acción social, que sí son del mundo político y que también estuvieron en sitios que para mí no son correctos. Estoy hablando, por ejemplo, pues de alguien que en un momento determinado se haya determinado a favor del tren exterior. Y esto me sirve para no darnos demasiado la lata, aunque yo, atendiendo a lo que son partidos políticos que ya existen, sindicatos que ya existen,
pues me extendería muchísimo, porque naturalmente después de este seguimiento me he encontrado pues que ha sucedido pues lo siguiente, que desde una derecha tremendamente asquerosa y radical, pues porque el señor Fraga es un señor de la dictadura y yo soy una señora muy vieja y lo he vivido, y entonces no me lo puedo encontrar ahí y decir que bien, ya somos democráticos, porque pienso, bueno, estáis todos pirados, es lo que pienso. Entonces, claro, ese primer periodo nefasto, ¿no?, que es donde explotan el cabo Priorillo y lo mandan a tomar viento, donde le regalan al señor de Reganosa, al Tojeiro, lo que les da la real gana, e incluso donde el señor Pérez, que digamos que son los tres protagonistas principales de lo que ha sucedido a nivel financiero dentro de la ría, pues le regalen esa preciosa explanada para poner papel. Entonces, después de ese periodo, digamos, de la derecha terrorífica, ¿no?, viene la izquierda. Ese es el problema, viene la izquierda. Entonces, en esa izquierda estábamos, como no sé con quién hablo, en generalizo, pues estaba la CIGA, ¿no?, estaba Comisiones, estaba el Bloque, estaban todos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que, como todos sabréis, me imagino, desde 2005, ese grupo de seres humanos han desarrollado, no sabría cómo llamar. Pero básicamente estamos hablando de 650 millones de euros que las administraciones reconocen ya invertidos antes de que estas personas llegaran. Con lo cual estamos hablando de una salvajada de dinero. 650 millones invertidos en el plan Ferrol antes de que la izquierda se ponga al mando, ya es un motivo suficiente para alertarse, ¿no?, viendo los resultados. ¿Qué pasa? Que seguramente por ahí no vamos a ningún sitio porque hace muchos años, entonces hasta a nivel judicial habría caducado lo que hubiese sucedido. Y lamento tener que decir que tengo que coger el primer punto de esas ramificaciones extrañas ahí, cuando en ese año todavía no era de izquierda, evidentemente todavía no era de izquierda, estaba por venir, pero ya se empieza a gestar lo que al final sería una auténtica catástrofe, porque se vuelve a coger ese plan Ferrol, ahora ya jugamos con el puerto por el medio, y como todos sabéis, cuando ya realmente tenemos el poder, porque lo tenemos en el autonómico, bueno, tenemos el poder, cuidado, que lo estoy pasando y también ahí me van a pegar, porque a lo mejor nadie conviene conmigo que cuando yo digo tener el poder y hablo del Bloque de Izquierda Unida y de ¿qué más? PSOE, estoy diciendo, estoy cometiendo un error, pero lamentablemente en la hemeroteca constan esos nombres de esos partidos, yo no me lo invento, ¿no? Entonces tenemos un bipartito por aquí, otro por allá, tenemos errores, todos los humanos los cometemos, no ataco a eso. Yo no ataco que el hecho de que Izquierda Unida y el Bloque y demás familias, cuando cogen el ayuntamiento de Ferrol por primera vez, lo primero que hagan es subirse el sueldo. Yo no voy a ese nivel. Yo voy al nivel de ¿qué demonios habéis hecho con la ría? Yo voy al nivel, y ahora estaba en otro punto y estoy un poquito alejada de la ría, al nivel en que toda esta gente, pues no sé por qué, pero planificó mediante esos llamados planes Ferrol todo un entramado que abarca las barbaridades más grandes alrededor del área. Y aquí hablo de que han planeado montar en Somoza unas empresas de altísima peligrosidad, o sea que no las querría nadie en sus sanos juicios cerca de su casa porque son altamente contaminantes. Empresas que no se cortaron nada, como sabréis todos, también en tirar lodos, alegremente, y que esos lodos los tenemos en la ría. Pero es que hay más. Esa gente, esos sindicatos, esos partidos políticos que promovían plantas de biodiesel. Otra mierda que te cagas, perdón. Entonces, eso también me parece correcto. Es decir, bueno, a mí lo de la reindustrialización me apesta, como es natural, por mi forma de entender la vida y las cosas de cada día, ¿no? Pero reconozco que hay una gente que es profesional y que por supuesto tiene sus derechos y que por supuesto hay que defenderlos, y a lo más que llegaría, en plan meterme con el trabajador de un astillero, es en exigirle que esas limpiezas de las cosas que haga allí salgan con el
mínimo drama a la ría. Y ahí me callo porque cuando estamos hablando de la comida de mucha gente, yo creo que lo primero es callarse, o sea, respetar. Pero claro, si me encuentro como me he encontrado, que con la disculpa de que existen esos astilleros que en realidad casi no existen, pero bueno, me callo, que no va como tiene que ir desde mucho antes de que esta barbaridad hubiese empezado, pero que ojalá que vaya, que no me meto, cuidado. Ahora bien, en lo que sí me meto es en que, y esta es otra acusación pública, en que considero que los implicados en esos planes sucesivos, Ferrol, se han gastado grandes cantidades de dinero en dos cosas. Por una parte, la que acabo de decir, en plan monto la empresa más peligrosa que encuentre en el mundo, y en segundo lugar, en que me consta que han adquirido ingentes cantidades de dinero para financiar grandes empresas de formación, como mínimo. No me meto a más, no me meto a más. Pero desde luego eso lo han hecho. Yo antes de que todas estas cosas sucediesen era un profesional de la informática, de la enseñanza, digamos, ¿no? Yo tenía una academia, me había gastado un dinero en unos ordenadores, eso se acabó. Porque yo no puedo competir con un sindicato que le regala los ordenadores, este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que puedo opinar, y puedo opinar como profesora de NIDE, que fui después para reciclar mi no existencia de empresa, que las cantidades que se manejan en los cursos que vienen de la Unión Europea os quitarían la respiración. Yo era profesora de informática, cobraba 42 euros la hora y trabajaba 6 horas al día, con lo que cada día que iba a mi trabajo salía con 260 euros, no sé, 6 por 4, sí, 240 euros, que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Ningún profesor, os lo garantizo, en otro tipo de trabajo docente gana esa cantidad. Pero además es que conozco bien el tema de los cursos financiados. Es que hay mucho dinero detrás del profesor. Dinero para comprar ordenadores, por ejemplo. Y tener en cuenta una cosa, cuando yo compro ordenadores, si yo pongo aquí un aula de ordenadores y pido un curso de ese tipo y me lo concede, me pagan el aula y me pagan los ordenadores. Pero es que si para el año que viene, lo repito, me los vuelven a pagar. Con lo que el negocio es redondo. Porque si hago muchos, me sale el dinero por una oreja. Porque me lo han pagado 50 millones de veces. Entonces lo siento. Pero Comisiones Obreras y UGT por un lado y la CIGA por otro lado han montado auténticas universidades a consta de cursos que le vamos a dar a los soldadores para que se reconviertan los astilleros, que al final no se reconvierte ninguno. Y a lo mejor para montar esas macabras empresas contaminantes por el mundo de la... Dicho esto, que sería un poquito el porqué, me parece que toda esa gente está implicada en un deterioro formal, no solo de la ría, sino de los seres humanos que la habitamos. Decir que ese puerto exterior se proyectó en su día como una fantasía mental de un desequilibrado, en mi opinión, de un desequilibrado total. Y voy a explicar por qué. Primero, porque desde que se construyó, sabéis que fue el 2001, la fecha clave, ¿no? Donde vuelo por los aires el carro peregrino y voy a montar aquí una estructura de... Estoy agarrándome, una estructura de cemento, ¿no? Ahí montaron un total de 4 empresas. Llevaron una subvención interesantísima, estoy hablando de Infinitas Renovables, estoy hablando de Tabar, estoy hablando de los que se pusieron allí. Montaron otras más un poquito más arriba, en Puentes, ahí son, todas en el mismo juego. Que es un juego de me trago 5 millones, 7 millones, lo que corresponde a la subvención. Finalmente está en mi bolsillo, con 4 trabajadores más a su casa. Así de claro. Eso es lo que han hecho. Y no les queda nada. Les queda ahora mismo una película, una mentira del tamaño de una catedral que se llama Vamos a montar contenedores. Bueno. Lo de los contenedores es otra falsedad del tamaño de una catedral. Cualquier marino mercante os dirá que no va a funcionar porque las cargas tengo unos estudios mínimos de estiva y estas tonterías porque me metí en la escuela esta naval, ¿no? La de pesca, ¿no? Hice allí unos cursos. Entonces me da eso y conversaciones que he mantenido con profesionales de la marina mercante,
para saber que lo de los contenedores allí va a ser que no. Va a ser que no porque las condiciones de estabilidad que requiere ese tipo de carga y descarga no las tiene ni pintura el puerto. Y eso lo saben todos los profesionales. Pero es que además hay más. Esos supuestos contenedores son una historia que empezó hace la Intermerata de años. Que empezó con un crédito a un gestor de Narón. Un gestor de Narón, que tenía 3.000 euros en el bolsillo y esta buena gente le dio 2,5 millones a que montara el negocio de los contenedores. Y desde aquella seguimos chupando subvenciones, le regalamos la empresa de los contenedores a unas personas de Portugal. Os voy a decir una cosa, los consignatarios de buque, la gente que se dedica a esos temas, de Vigo, en toda Galicia ahora mismo está manejando el 72% de los contenedores que llegan a este sitio. Se hicieron una pregunta en su momento sobre ese plan de los contenedores, que fue la siguiente, y la publicaron. No entendemos cómo es posible que alguien se gaste tal cantidad de millones en montar esta historieta de que vamos a vender contenedores. Y lo explicaron así. Porque la empresa portuguesa que se ha venido aquí ya tiene en Portugal, ya tiene un puerto en el que descargar contenedores. El problema de ese puerto es que tiene un calado insuficiente y entonces hay un tipo concreto de contenedores que no puede descargar. Supuestamente, esa empresa viene al puerto exterior para paliar ese déficit. Lo que no puedo hacer aquí lo voy a hacer. Gastarse tal cantidad de dinero como vosotros estáis gastando en contenedores sin plan de empresa. Porque opinan estas personas, y opinan también los de la zona del norte, Asturias, que así por las buenas, este señor que tiene ahora esta empresa no les va a quitar el negocio a los de Vigo. Porque opinan estos señores que si yo quiero montar una empresa de... Vamos a ver, señores, si yo voy mañana a Ligape, cualquiera de ustedes va mañana a Ligape y dice, mire, yo quiero montar una pescadería, una panadería, lo que sea. El Ligape lo primero que va a responder, ¿tiene usted un plan de empresa? ¿Ha controlado cuánta gente puede ser cliente? ¿Ha controlado lo que hay que controlar para montar una empresa? Bueno, pues los señores que estoy nombrando, tanto los de Vigo como los profesionales de ese tipo de historia, se preguntan ¿por qué no lo tienen? Se preguntan ¿por qué gastamos tantos millones en montar un puerto exterior? Claro, y después ahora decimos que vamos a montar contenedores. Pues suponemos que le vamos a quitar el negocio a los de Vigo, pero usted no ha hablado con nadie. Usted no tiene el cliente que va a descargar ese contenedor, por lo tanto se está haciendo una historia en la cabeza. Pero es que hay más. Esa empresa de contenedores, digamos que está consiguiendo en el momento actual otras concesiones muy diferentes de los contenedores. Unas concesiones que van en la línea de más toxicidad para la ría, tanto en cuanto que representan descargas, trapicheos con fuel oil, para buques, para repostar. Eso sería terrible. Si nos llenan la ría de repostadores de gasoil para buques, nos mandan, sí que ya olvidarlo. Es decir, lo único que vamos a ver es charcos de esos de color petróleo por todas partes y ahí sí que no va a quedar nada. Pero nos callamos, no decimos nada. Y eso está aprobado. Yo tengo los papeles donde han aprobado primero 10, luego 3, hay un montón de gente con eso aprobado. Que no lo esté poniendo, bueno, no les faltan infraestructura. A lo mejor no es el momento, igual mañana, pero el papel ya lo tengo. Aquí ya dice, cuando me da mi gana, pongo esto aquí. Y entre esas personas que pueden poner eso ahí, nos encontramos otra vez, pues, ese FSC, que me recuerda mucho a otra cosa. Entonces, creo que no existe esa película de los contenedores. Creo que alguien debería de decir que cuando el puerto exterior se crea y cuando esa payasada que le llaman tren por encima de la marata, tren al puerto exterior, aparece como una idea posible, lo que dicen, los que lo promueven, es que los necesita el pez Torres del papel y de la madera. Reganosa lo toco muy poco, porque ahí sí que chapó a los que andan por ahí. Me refiero al comité que estuvo todo el tiempo y sigue estando todo el tiempo diciendo ese buque
que fuera de aquí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es mentira lo de los contenedores, es mentira todo lo que dice. Si vosotros bajáis las memorias anuales del puerto exterior, vomitáis, perdón, otra vez, soy un poco borde. Es asquerosa la cantidad de mentiras que hay allí. Es decir, salen unas fotos que no están en ninguna parte en la realidad. Bueno, hace poco tuvieron una desfachatez que para mí roza el límite de la perversión. Han sacado un tren que parece de juguete, que lo pintó, pues no sé, Walt Disney, lo han puesto en el medio del puerto y han dicho que la primera descarga del tren del puerto interior, porque antes de ese puerto exterior hay otro interior, referido al tren, y también ahí me gasté muchos millones, y esos millones son para que el señor del papel y de la madera sea más rápido, abarate costes. O sea, que al señor del papel y de la madera le ponemos un tren interior, hoy ya está puesto, el tren no existe, el tren lo dibujamos, miradlo en la foto, lo voy a poner hoy, es rojo y es de chiste, es de película infantil. Y yo, mis padres viven en la zona de Renfe, ese tren no está en la película, Bueno, pero es que esas mentiras que cuentan y esas fotos que ponen, lo incluyen todo. Incluyen que ahora somos mucho más ricos que nunca, incluyen titulares del tipo del puerto exterior de Ferrol. ¡Buah! Mentira, mentira. Los cruceros existen, sí, pero son dos, no dejan nada en Ferrol porque atracan en ese lugar donde os decía antes que estaban los pescadores y ahora está el señor Pérez Torres. Cuando viene el crucero le apartan las bobinas de papel y de madera y dejan que se ponga allí el crucero. El crucero no toca el puerto exterior. Entonces, aun suponiendo que supusiera alguna ventaja, que no la supone, porque la gente que viene en ese crucero se baja por las escaleras, la meten en un bus y adiós, que nos vemos, a la tasca del amigo. Tendríamos que decir, vale, pero es que no están en el puerto exterior. Es más, ni siquiera están en lo que usted ha añadido aquí para el señor Pérez Torres, que se ha cargado con él una playa, un banco de marisco, bueno, que ha hecho un churro de la cabana, que ahí no va tampoco el crucero famoso. El crucero famoso está en el puerto que estaba ahí cuando yo era pequeñita. Más mentiras, aparte del tren y aparte del crucero, por supuesto. Hemos sido los mejores del mundo mundial descargando graneles. Oiga, usted es un poquito sinvergüenza, porque los graneles que usted ha descargado son los graneles del señor de Reganosa y de la Forestal, que viene siendo lo mismo, y son los graneles del señor Pérez Torres, el otro amigo suyo. Es decir, que nos está contando usted la película de que los dos señores que usted ha favorecido desde el principio, que han recibido las subvenciones que a usted le ha dado la Real Gana, a los que han robado bancos marisqueros, y ahí estábamos con la defensa del trabajador, pues me tengo que alegrar de que ahora son inmensamente ricos. Vale, ¿y dónde están sus puestos de trabajo? Yo me alegraré sin consecuencia de su tremenda riqueza. Ferrol, pero Ferrol está como estaba. Los puestos de trabajo no existen, son dos. Hay un poquito más. Aparte de esa gran mentira de los contenedores inexistentes, que no van a estar aquí jamás, aparte de Reganosa, aparte de Pérez Torres, estas personas que hablaba antes, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos sociales, todo lo que hay por aquí, no se están implicando en una realidad palpable, que es la destrucción de esas empresas. Ya no el dominio del que hablábamos, ni siquiera es que es ecológico, un delito ecológico, es decir, ya estamos hablando de otra cosa más a las que yo aportaba, que ahí no me voy a meter porque no hay aquí personas que defiendan ese tema, el tema ecológico me refiero, ¿no? Esas megazas que nos dejan ahí, lo que les da la gana, están. Entonces, creo que, primero, todas las personas que en su momento estuvieron implicadas en esas barbaridades deberían de ser lo suficientemente razonables para reconocer lo mucho que se han equivocado en sus planificaciones y retomar desde otro punto de vista toda esta historia. A lo mejor tendríamos que empezar a olvidar la palabra reindustrialización y sustituirla por completo por gestión integral. Porque una gestión integral sí que incluye muchas cosas, además del acero y el metal y los astilleros y las tonterías del ácido no sé qué y bio no sé cuál. Segundo, que tendríamos que hacer una empresa de profesionales del mar que no permita
que estén sucediendo, y ya termino, cosas tan graves, y termino con los que empecé, cosas tan graves como que un barco que se estrella en las vías en el siglo pasado prácticamente, y deja allí unos restos de tamaño descomunal, siga donde está. Es decir, que esos trozos de cemento que se cayeron cuando rompió el puente de las vías sigan estando donde estaban. Que encima, como se llenan de mejillones, vamos a tener que quitar los mejillones. Entonces vamos a ver, aquí quién es tonto. Si yo me gasto una barbaridad de dinero en quitar mejillones, y aquí ya estoy atacando a los profesionales del mar y más hostias que te dieron, pues digo que si yo se ríe en España, pero mal. Digo que si yo tengo esas piedras en el fondo, vamos a plantearnos este tema que decía que es el último, bien, y están llenas de mejillones, y yo en lugar de quitar las piedras me dedico a quitar los mejillones, o muy tonto soy o sé que dentro de 2 días voy a volver a hacer los mejillones, con lo cual o no soy tonto, sino que soy muy listo, y entonces voy dejando que los mejillones crecen y me he montado un negocio paralelo al de las almejas, quitando el mejillones, no sé, pero en cualquier caso me dejáis pasmadas, hay alguno aquí, porque yo tengo testimonios oficiales, tan oficiales como que es un documento del pleno del Ayuntamiento de Ferrol, y también varios reportajes de la televisión, en los que los directivos, los patrones mayores, dicen clarísimamente que esos mejillones que se retiraban de allí los tiraba en zonas no productivas. Hay que joderse. Eso sí que es proteger el recurso. O sea, no simplemente quito mejillones y los pongo en unos contenedores. La disculpa fue que no llegaban los contenedores, que lo sepáis. Los mejillones los tirábamos en las zonas no productivas porque no nos mandaban los contenedores. Pero la cabeza usted para qué la tiene. Después de eso, que ya me parece delito, es decir, que las piedras sigan estando allí ya me parece terrible. Porque si en este tiempo no se hubiera gastado un duro en nada, diría, pues mira, como decimos los gallegos, es lo que hay. Pero es que se ha gastado mucho dinero. Es que la consellera de Pesca habla de 60 millones pagados en 5 años a estas personas. Eso es una barbaridad de dinero. Con esos 60 millones no tengo muchos conocimientos técnicos, pero a lo mejor ya se quitaban las piedras. Entonces, vamos a ser un poquito serios, ¿no? Porque además, en ese proceso de lo que ellos entenderán, y los que estén aquí de esa película entenderán como protección a mí, que soy un trabajador del mar y me he quedado sin recursos y ahora necesito, porque han declarado zonas de seguir subsistiendo. Primero, me resulta muy raro que si en las listas oficiales de ventas de las cofradías hay una cantidad de dinero que no rebasa 1 millón, 2 millones de euros, tirando a mucho, en alguna, en otra ni eso, y de pronto vengan tantos, a lo mejor la pieza no está, pero también lo admito, ¿no? Que mejor, que querríamos todos que un trabajador desfavorecido se le pagase el doble de lo que parece normal, pero ¿y si están haciendo trampa? Y si lo que están haciendo es coger gente buena, gente humilde, la gente del mar es muy especial, y si te estoy tomando el pelo, y si te estoy diciendo que ahora te voy a dar 82 euros al día, pero realmente lo que te estoy quitando es todo, porque se lo han quitado todo, porque las cofradías ya no son de los pescadores, son de las suyas. Y con esto y un bizcocho, ya hay más gente para hablar, aunque hay muchas más cosas que decir. Ya. Vamos a abrir un turno pues, para que a xente participe, así, non sei, tras unha especie de diálogo, ya que parece que está todo el mundo mirando así, pues, o ideal sería que fose unha círculo, non sei, está un pouco... Pues ben. Debo escoitar a ti na radio, non? Decíate antes que na radio Filispín, cando fora o programa este, bueno, eu son desta zona, eu vivo aí no Colmeote, e eu aí toda a miña vida aquí a Gándara, que como ben sabes, ainda falábamos antes da praia de Lodos aí no esteiro do Río Xerto e demais. Pero pareceume entender, se non eras ti, eran outras 2 persoas que había quizáis nese programa, que esta zona da ría, das Pías de Megasa, era probablemente a máis contaminada da ría, ou
Mira, es importante que toques este trozo de ría por... Pensé que se caía o... Es importante que toquemos este trozo de ría en lo que afecta a los recursos pesqueros por una razón. Porque primero sí que es verdad que está mucho más contaminada que el resto por una razón de peso, porque el astillero de Astano no le deja pasar el agua. Y después del astillero de Astano tenemos el tren y tenemos las vías y tenemos la autopista esta del Atlántico, con lo cual el agua no pasa y además tenemos megas al fondo y tampoco pasa. Pero decía antes que ese tema, pues supongo que habrá un compañero que hable de lo que es ecología. Ahora sí me importa por una razón. Acordaos que yo os decía al principio de mi planteamiento que de ninguna manera puede haber tres cofradías porque hay una sola ría y no puedo hacer lo que me dé la gana y perjudicar al otro, que ya eso ha pasado. Pero es que hay más. Vosotros sois ahora representantes del grupo político que aspira a gobernar Narón. Supongo que en EDA también lo habrá. Los furtivos estos que hemos visto todos en la prensa y que están ahora terriblemente castigados son de Narón. Y si no son de Narón, desde luego van a pescar al couto. La mayor parte de las veces que los han cogido, entre comillas, ha sido en el couto. Vale. Esas tres cofradías, ninguna tiene como autorización el couto. Ninguna, oficialmente. Uno. Dos. Si nos vamos a la acera de enfrente, que nos encontramos Neda y el Puntal, a este lado donde esos furtivos no pueden ir, no hay ningún mariscador, digamos, del Ayuntamiento de Narón, entendámonos, ¿eh? Pero es que en el lado contrario, donde nos encontramos el Puntal y la zona de Neda, donde sí hay mariscadores profesionales y con pernes, están vendiendo en la lonja de Barallobre. Es decir, la cofradía de Barallobre es la que está moviendo esa historia de ese lado de ahí, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente: si la Xunta de Galicia en su solicitud de permiso para mariscar te da 4 puntos si perteneces al ayuntamiento de la cofradía en la que vas a hacer la extracción, pues o muy poco pensamos en el ayuntamiento de Narón o en Enera, o estamos más vendidos que la una. Me parece completamente irracional. Después me parece irracional también que si tú tienes una autorización, como tiene Barallobre, que se limita a las playas de Seijo, a los arenales, pues si luego llegas a un convenio con los trabajadores de Ferrol y vamos todos a las vías y hacemos más cosas y cogemos también bancos de libre marisqueo, porque somos los únicos que realmente hacen un plan de explotación, en fin, todas estas cosas, pues a lo mejor estamos extendiendo mucho las alas, porque a lo mejor estas personas sin trabajo pues tendrán algún derecho, o porque son de Narón, o porque son de Neda, o porque son parados del mar, víctimas de todas esas aberraciones que hemos estado haciendo. Creo que esta gente, desde vuestro ayuntamiento, deberíais de defenderla en el sentido de que, en el sentido que yo decía, una sola vía, una sola gestión mancomunada. ¿Por qué? Porque todos influimos, todos, sin excepción. Entonces, esa asociación, que es la que yo promuevo y propongo, y me gustaría que funcionara, pero es un poco difícil de conseguir, es imprescindible. Esa gestión mancomunada en la que los profesionales del mar por fin recuperen lo que tenían, que es mi derecho a decidir, mi derecho a gestionar, no lo que tú digas, como si yo fuese el tonto de baba que hago lo que me mandan, a cambio a lo mejor de algo. Además, si aquí estoy metiendo la pata, pero lo siento, es lo que pienso, porque a lo mejor me están comprando y a lo mejor el daño más mayor lo tienen ellos, porque al fin y al cabo son ellos los que no tienen al mercado, los que no pueden vivir. Entonces creo que, a pesar de que yo lo estoy proponiendo desde fuera, diciendo que se tienen que implicar y que no dejamos a ningún trabajador fuera, a lo mejor ellos son los primeros que se tendrían que meter ahí, porque son los primeros que han perdido. Y perdón, yo me extiendo mucho, mejor no me preguntes nada. No, é que a mí me interesa moito o papel das cofradías como si realmente son algún tipo de protección do mariscador. Mira, yo soy una persona que ha trabajado en una. Yo he trabajado concretamente en la cofradía de Mugardos y además cuando pasó aquello todo de la revolución, o sea, en el momento álgido de la cuestión. Justo cuando la forestal se regala, la forestal se queda con los bancos del marisco
y no sé si lo sabéis, pero había bancos de marisco y había profesionales que iban a esos bancos de marisco. De pronto cambiaron de titularidad y ahora son de este señor tan rico que es Tojeiro, ¿no? Entonces, tengo esa experiencia, me ha valido para determinar que cosas muy serias respecto a las cofradías. Primero, que son, por lo menos desde mi punto de vista ahora mismo, organismos que la Junta controla directamente, hasta tal punto que ha decidido cuándo hacen las elecciones. O sea, ahora ha decidido hace 2 días las elecciones de las cofradías todas juntas y el mismo día. Pero oiga, es que es mía, es que esto era un sindicato. Y ahora haré las elecciones cuando me dé a mí la real gana, no cuando usted me diga que tengo que hacer las elecciones. Eso por una parte. Por otra parte, la cofradía es un órgano oficial, porque es un órgano que realiza gestiones oficiales de la Xunta de Galicia. Digamos que la Xunta de Galicia utiliza a las cofradías para que las cofradías hagan su trabajo, tanto a nivel administrativo como a nivel de lo que es esa gestión del recurso. Los planes de explotación los hace la cofradía. Y después la Xunta dice que sí. Bueno, el día que me meta con este mar o con los planes de explotación sí que va a hacer trolla. Eso ya es terrorismo, eso ya no tiene nombre. O sea, hay una zona ahí que supongo que sabéis los que estáis un poquito metidos en la historia, que es una zona estacional. Es decir, en verano, en invierno, cuando no sé quién decide, pues vamos menos al váter, ese es el tema, ¿no? Ya lo tengo fiscalizado y entonces ya sé yo que para el año que viene, de tal mes a tal mes, vamos allí, porque no va a cagar nadie, hombre, por favor, un poco de seriedad, porque aunque usted vaya después allí, compruebe si cagó o no cagó la gente, pues así como científicamente queda muy mal eso de que en verano vais a ir o en invierno vais a ir allí. Pero ahí no me voy a meter, en su día me meteré, hoy no. Lo que sí digo es que no puede ser de ninguna manera que esas cofradías sigan funcionando, porque a mayores de lo que te estoy diciendo hay otro problema añadido. Son organismos feudales, y ahí sí que ya habla la secretaria oficial de la cofradía de Mugardos. Y son organismos feudales en tanto en cuanto los directivos, y solo ellos, son los que van bien, los que negocian. Ellos son los que van a esta señora que no me atrevo a decir porque estoy grabando y ya voy directamente a donde tengo que ir, pero para situaros, es una señora que sacó un decreto que dice que a partir de ahora se va a poner el uniforme de los guardacostas cuando le apetezca a ella y todos los que son las láteres. Es una señora que ha gastado 10.000 euros en comprar drones, estos avioncitos medio de juguete, y después estampó uno contra un barco. Es una señora que hace 2 días de un titular en el que explicaba que los mariscadores furtivos sacan 10.000 euros al día. No voy a poner el calificativo, pero a poco entendedor, bueno, pocas palabras faltan. Lo que yo opino, teniendo en cuenta que hay más datos, me lo reservo. Entonces, por una parte, el desequilibrio de estas cosas, para cambiar de objeto del desequilibrio, no nos va a llevar a ninguna parte. Si la negociación que yo hago con esta persona, que parece que no razona mucho, la hace el patrón mayor de la cofradía o la patrona mayor de la cofradía, solita y nadie más, y resulta que a lo mejor pues no ve muy claras las cosas o lo que sea, y está asesorada por una CIGA o por un sindicato o por quien sea, que no la orienta bien, ya decimos, opa, del calzo, Entonces, ¿qué culpa tiene ese pobre señor, que bastante pringado es, que se ha quedado ahí dando la cara como patrón ninguna? ¿De qué se enteran sus socios los de abajo? De nada, de nada. Él va, viene, le dice a los trabajadores, mira, que no nos pagan, que el mes que viene no nos pagan. Los trabajadores van a las vías, se cuelgan del rollo y después pagan y negocian y vuelven a negociar, porque esa negociación que implica las bateas de coliformes fecales de la entrada de la vía, que están contaminando a todo lo vivo que hay allí, no es lógica. No es lógica. Es decir, como yo, que estoy viviendo del mar, decido que en ese mar del que estoy viviendo pongo 4 jaulas de 22 metros cuadrados de una barbaridad, y de 30 toneladas, Jesús, sí, lo digo bien, 30 toneladas de hormigón para sentarlas cada una, debajo del 15 y 15, cada una, Eso ya es ya el hormigón solo, madre de Dios. Pero es que ahí hay bichos, y esos bichos en la prensa podéis leer. Se han muerto todos los berberetes, ahora, como si fuese.
pasa nada, ¿viste? Con un montón de berbentos allí, otros no pasa nada. Otro día me mueren las almejas y entonces sale un titular que dice, ¿qué hacemos las almejas? Las tiramos, se las damos a Cáritas. Oiga, pero ustedes están bien de la cabeza, porque yo tengo miedo. Yo con esas cosas siento miedo, y es que hay que sentirlo. Entonces, eso también se terminaría si en vez de dejarse dirigir por los sindicatos y en vez de ser un solo señor el que va y viene en nombre de todos, se forma esa asociación que yo estoy proponiendo en la que todo el mundo tenga algo que decir, es decir, recupere la cofradía lo que era un sindicato de trabajadores, ahora es nada. Y si la Junta quiere seguir teniendo una cofradía que le haga los deberes, pues es muy fácil. Manda al funcionario, ella, le paga ella y el funcionario le devuelve lo que corresponda. Ahora, tú a mí no me compras, tú a mí no me dices que te haga el trabajo y después por atrás me das tonterías y me orientas mal. ¿Alguien máis que quiera participar? Buah, que miedo me da. Por alusións, porque somos con la marea. Entonces, bueno, sí, efectivamente, pues aquí nos falamos sobre una comisión permanente de petróleo y todo isto. A ver, sí es cierto que en toda la área pues, está o debate das grandes infraestructuras. Pues ves ao porto exterior, o que hai a Cañaliñas e todo iso. Non só que queremos fomentar a economía que quede escala. A economía que sea sostenible coa ría. O que pasa que é certo que nos encontramos con unas infraestructuras que realmente pues eu estou lo que expoñes ti, es decir, non hai justificación alguna para tener un porto exterior aí e tampouco hai justificación para o tema do tren. Entonces, pero son cosas que están ali, como se xestiona cuando se chega a unha serie de infraestructuras que realmente non ten justificación, pero otras contas hai. Bueno, nós aquí sí proponemos unha economía sostible con lo que temos centrado no local, ¿no? Vamos un pouco por aí. Desde luego el primer paso, sin ninguna duda, ¿no? Entendiendo que vamos todos al lugar más razonable del que estamos, es oponerse radicalmente al puerto exterior, que ya no lo vamos a comer, porque además antes el puerto exterior, esa tontería, se gestionaba de otra manera, opinábamos más, digamos. Ahora no opina nadie, porque han conseguido una subvención de los fondos y que les da directamente a ellos los 130 millones, con lo cual ya no pintáis nada a los de fuera, ayuntamientos, sociedades, partidos, no pinta nadie nada, solo fomento. Yo me lo guiso y yo me lo como, ¿entiendes? Entonces son 130 millones de euros, paralizarlos, pero paralizarlos como se paralizaban las cosas antes, quemando neumáticos en la ría y otra vez cargarse en medio de Chirona, ¿no? Pero es que no, hay cosas que no. Paralizarlo por una parte, eso, y por otra parte, esa tontería de las plateas. Además, mira, es una jugada magistral. En el momento que esta señora, que no lo hace muy bien, le quitemos el juego de las bateas, le estamos pegando un palo, pero criminal. Porque en el momento que consiguiéramos eso que yo estoy provocando, vamos todos allí, no sé qué, yo no tengo poder de convocatoria que tengo, porque el número de electores aumenta progresivamente, nunca se sabe. Pero si le quitamos a esta señora las bateas de la película, como las bateas no son más que un invento, bueno, si lo miráis técnicamente es delictivo, porque no hay un estudio científico que avale es una idea de ella, que se la toma viendo. Pero si se las quitamos, que era lo que iba, se le va todo a freír puñetas, tiene que volver a empezar. Porque los trabajadores de las cofradías han tragado la película de las bateas negociando. Es decir, yo me voy a comer las bateas 2 días a la semana, pero a cambio tú, en vez de pagarme, antes les pagaban esos primeros 5 años donde hablamos de 60 millones, estábamos pagando durante 8 meses al año esos 82 euros al día. Bueno, los de tierra un poquito menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no me pagas, tengo que negociar, me tienes que pagar, y consiguen poner las bateas donde las han puesto, y consiguen que esas personas, digamos, callen la boca otra vez. Y ahora ya callan, peor, porque ahora callan, pues en vez de pagarles los 5 días de la semana, te pago 3 nada más. Y después coges las almejas, las metes allí, ya me estoy tragando la batea. No, mire, la batea para empezar se la lleva usted a su casa. Porque estas bateas, supongo que sabrá todo el mundo que primero intentaron instalarlas en Xove. Y no las pudieron instalar. La idea de esta señora allí no fue a ninguna parte, y por una razón obvia,
no les dejó Pescanova, que tiene allí un chiringuito, y dijo, ¿qué? ¿A mí me vas a poner aquí esta porquería? Ni los sueños, vete llevándotela. Y la señora se la llevó. Y Pescanova consiguió que se llevase de las bateas del... ¿Y dónde la van a poner? En Ferrol. ¿Por qué? Porque en Ferrol somos todos tontos y nos importa todo muy poco. Y como ya estamos acostumbrados a las empresas de biocombustibles, de mierda variada, de residuos industriales, si leéis el catálogo de cosas que se hacían en su cosa, se ponen los pelos de punta. Son barbaridades lo que allí se estaban manejando. Pues va a ser que no, va a ser que tenemos que volver a empezar toda esta película. Yo os animo de verdad que lo toméis en serio. Pero sería muy importante que considerarais que con pequeños pasitos de tortuga, yo soy muy de sermón de litio, yo no tengo prisa para nada, yo soy hippie, con lo cual metemos este tipo de puñaladas tramperas que no dejan de ser actos terroristas de alguien con la mente amueblada en vez de vacía, del tipo de ala, que no me da las bateas, pero así como que somos hippies y como que no queremos eso ahí porque suelta bichos. Te jorobamos en la película, porque vas a tener que volver a hablar con los señores mariscadores. Los señores mariscadores, como tú les vas a tener que apretar porque ya no tienes lo que tenías, va a estallar, pues se va a volver a colgar de las pies. Entonces en ese momento a lo mejor me dejan explicarles que el camino que estamos llevando no es ese. A lo mejor me dejan explicarles, como el resto de los ferrolanos, que si somos seres humanos un poco racionales nada más, solo pido eso. Exigimos que esos 130 millones de euros inmediatamente se desvíen de esta estúpida idea de un tren y un túnel que va por no sé dónde. En segundo lugar, a regenerar lo que no se regeneró. Y que hace aquí un pequeño inciso para decir que de todo lo que ocupa la ría, que es una barbaridad, hay como en los desiertos, cuando hay más, igual, hay unas playas pequeñitas, diminutas, 2 en Barallove y 4 en Mugarros. Bueno, en Mugarros 3,5, porque como se las van papando estos listos de turno, pues 3,5, que están impecablemente cuidadas, tremendamente matizadas, que se ha hecho allí lo imposible, pero no lo ha hecho nada más que un señor, en este caso 2 personas responsables, que estaban haciendo su trabajo como técnicos y que uno es Sesio en la cofradía de Barallove y otro es Francisco Bastida en la cofradía de Mugarros, y que en base a un trabajo tela, de muchas horas y de mucho esfuerzo, tienen la playa matizada. Sesio consiguió incluso que un muelle, un espigón, deje pasar el agua. Francisco Bastida en la playa de la Barca. Bueno, Francisco Bastida, si vosotros miráis en el tema de las ventas, ese que os comentaba que está publicado en las sus encuestas, las todas, ahí puedes comprobar cómo este señor pasa de 6.000 kilos de almeja en el 2001, algo así como 107.000 kilos de almeja fina ahora. No sé si estoy manejando, pero yo tengo aquí esta libreta que veis, está en blanco, y no tiene ni una sola hoja escrita. Una barbaridad. Entonces, los dos han conseguido eso en su pequeño trocito, ¿no? Las cantidades de Sesio no son tan abultadas, pero no creo para nada que es porque es diferente el profesional, sino porque el medio del que dispone es bastante más incorrecto del que dispone un poquito más abajo, en que la vía está más sana. Seguramente que por eso, no tengo ni idea, no tengo ni idea. En cualquier caso, chapo a los dos, o sea, decir, pues sí, esto es lo que hay que hacer, pero no te vengas a las que tiene ya autorizadas Ferrol. O sea, no vayas a la playa de Caracas o a la de la Cabana, porque te va a dar un ataque de asco. Ahí, pues, a ver, con todos mis respetos hacia el biólogo, que seguramente no tiene ni la menor culpa de que las cosas sean así, no sucede lo mismo. Y tampoco sucede lo mismo, como te decía antes, en lo que realmente es importante, porque es de donde sale, de donde ha salido siempre la gran cantidad de dinero, que son los bancos intermedios, los bancos del medio, bancos del medio. Entonces, cambiemos eso, consigamos que las cofradías razonen, que propicien y generen esa nueva asociación que englobe toda la ría, que entiendan que tiene que ser mancomunada y que tiene que incluir a los seres humanos que nacieron aquí, en Narós, o que nacieron en Nena, y que tienen el mismo derecho que los demás, digo yo, a disponer de los recursos. Recuperemos la vía. Mirad una cosa, y esto es un sueño, esto ya es
esto ya es Meli fantasías. Pero las algas andan por el mundo como si fuese una delicatessen importantísima. No hay algas en Ferrol. Pues no hay algas en la autorización de la guía de Ferrol. Pero no hablo de algas. Pulpos, centollas, bécoras, San Martín. Yo creo que no me queda ningún animal, ni del marisco, ni del pez, de los peces, que no esté en alguna parte de nuestro entorno. Ignorarlo. Mientras estamos viendo a los pobres japoneses que en una charca crían mujos y encima se los comen, me parece un delito. Me parece un delito. Entonces, eso solo tendría que servir para avergonzarnos. Yo no soy capaz de suponer que de una buena gestión van a salir los puestos de trabajo que han salido de Astano. Pero desde luego, creo que hablo de miles. Y realmente limpiamos, y realmente... pero sí, los pescadores, los de toda la vida, son los primeros que cuidan los recursos. Si está Gentuza, y Gentuza son todos, porque todo lo han destruido, no ha protegido a la pesca artesanal. Los barcos ya no existen, se los han cargado, quedan 4 mariscadores, sufridores del daño que dejan allí las espalda y se están muriendo. Si nadie va al mar, porque voy a hablar, es muy difícil de hablar. Yo qué pasa a esa gente, yo lo sé porque soy viciosa y me gusta probar de qué va, pero miedo, meterte con el agua hasta aquí, tirar un rollo que te descalabra, miedo. Estar como están las mariscadoras en una posición imposible, miedo. Entonces, respetemos un poquito a esa gente. Yo creo que es una cuestión humana la que yo propongo. Primero, porque los trabajadores son eso que estoy diciendo. Segundo, porque los de Bajura se han abandonado. Y tercero, porque a mayores hay un gran número de personas que están siendo amenazadas con la cárcel. Y eso ya me parece que nos estamos pasando 3 pueblos, no, 25 pueblos. Y entonces tendremos que preguntarnos quién tendría que ir a la cárcel después de tanto desaguisado. ¿Me das miedo otra vez? Bueno, si alguien quiere algún tipo de comentario o algo, por aí. Bueno, pues agradecer moito Meli que estea hoxe aquí con nos. E nada, vamos pasar a nosa seguinte charla, na cal, pois, temos por aquí a Xanxo Rodríguez Silvar, que, bueno, que é un membro da Sociedade de Gestión Natural, que, bueno, tamén podería estar aquí un bo rato, pois, comentando, pois, todo que pertence, todo o que leva feito, bueno, sobre todo, pois, foi de torno sobre a Casa Nova durante moitos anos, o Instituto, e aparte, pois, a súa dedicación tamén á música, tamén, pois, bueno, temas de ornitoloxía, en fin, vai nos falar un poquinho, pois, do que é a parte máis biolóxica, do que vamos tratar hoxe. A parte que nos vai falar é sobre a riqueza biolóxica da ría de Ferrol e o seu aproveitamento. Para iso, que vamos facer antes de nada? Bueno, vamos a intentar, mientras facemos este intento, en realidade, nos conto a biografía real, que si é o contemos. Porque comentaba Fran, todos somos moitas cousas ao mesmo tempo. E ao longo da vida, eu basicamente son de formación biólogo, de profesión, profe de instituto, curso de ciclo, e preocupado polo medio ambiente, desde que empecé a preocuparme desto fai, hace 7 anos que me fui a Santiago a estudiar e algo máis. Entón, estos son moitos anos, teño 61, por tanto, xa pasaron moitas mareas polo deixo das pías, vimos cambiar a ría, e efectivamente, como comentaba antes Meli, se viron moitas cousas
cousas que realmente arrepiaría contalas. Período álxido dos astaleiros, período álxido de funcionamento de Megasa, sin paseo marítimo, etcétera, etcétera. Entón, bueno, este chisme non sei realmente se vai funcionar ou non. Preparei unhas cartas imaxes porque estou seguro de que as tedes todos na cabeza. Pois, bueno, sempre axudan, iso que moita luz e o espazo, bueno, a pantalla pequeniña e tal. Pero, mentras uno notando isto, adiantando un pouco das imaxes, como digo, os supoño que todos temos a Ría de Ferrol e a que se escapa, pois, que ten a forma que ten. Unha ría, pois, moi estreita, os caros kilómetros de un enriquecemento das augas da ría, pois, tan impresionante como que non pode haber máis. É dicir, non por espazo físico da ría, que seguramente será. En Arousa podería haber moitas máis bateas en superficie, pero non pode haber máis porque ambientalmente non o soporta. Entón, efectivamente, a Ría de Ferrol non é ni Ortigueira, nin é Arousa, é unha ría moi estreita, con unha vaciante bastante potente, que é o que a salva. Pero esa vaciante, pois, como sabedes, como recordou Meli agora, pois, foi dificultada. Ibas a 2005, eu puxen no título unha ollada de 300 anos atrás. Desde aí seguro que non o leres, pero, como digo, por que isto dos 300 anos? Sinto que non se vexa. Casi vos invitaría que nos acercara de sala, casi pode ser un pouco máis. Sí. Ha chegado máis, porque, bueno, de aquí... Estamos en familia, se queredes venirvos un pouco máis adiante. Bueno, esta de aí, construxen, lamentablemente non sei, casi o veríades máis o mellor na pantalla do ordenador. É unha reconstrucción idealizada de como sería a Ría de Ferrol. Aí, en esa primeira imaxe, realmente sería do Paleolítico, é dicir, da época, digamos, precastrexa, na que non houbera humanidade, porque os humanos a humanidade, aquí estamos desde aí 3 días, 5.000 anos, todo máis, efectos prácticos. Entón, realmente, antes de Pérez Torre e os consignatarios e toda esta xente que vinimos despois, realmente o que se vería sería casi nada. É dicir, como digo,
casi te invitaría a verlo desde este lado, porque podes ver un pouco na pantalla. Eso sería Ferrol visto así como en foto aérea, e ahora xa veremos un pouco máis na pantalla, ese branquiño que aparece por aí sería a aldea de Ferrol, o Ferrol inicial, que ni moito menos era a vila máis importante da ría, non era, por exemplo, ata o medievo tivo unha importancia maior, non? Entón, eso se identificades seguro que máis, non? É dicir, aí xa vamos a 200 e pico anos atrás, xa non os primeiros astaleiros que estarían na Graña, sino os segundos en Esteiro, moi do martelo e tal, xa algo máis parecido, aí se insinúa, máis claramente na pantalla xa unha muralla, as famosas portas que tiña a muralla, protexían esa cidade de diseño que nese breve intervalo de un rei ilustrado que instalou algo, bueno, que foi entón a maior cidade de Galicia e unha das maiores de España, porque curiosamente agora que a xente de Ferrol, de fora de Ferrol, que falan desta cidade como un sitio extraño, realmente en 1700 e pico, cando Carlos III decide, etcétera, realmente aquí se fai unha cidade de diseño para unha finalidade concreta, producir, construir barcos, aloxar traballadores, etcétera. Entón, ese lapso de Ferrol da ilustración, que é unha anomalía no medio de Galicia, diría no medio de España prácticamente, realmente ese intervalo é cando nace, bueno, o que hoxe coñecemos. Esta foto xa corresponde a anos 90 e tantos, xa está aí a barbaridade do Porto Carboeiro, que se fixo daquela. Hai aquí, por certo, a parte de consignatarios, hai aquí, se facemos o que decían os franceses cando se trataba de ver quen era o malo, o culpable do asesinato, decían aquilo de chercher la femme, non? Busquemos a muller. Entón, nos esquecemos ou non podemos esquecernos dunha dama nada ilustre, Endesa. Todo, boa parte do que se fixo en Ferrol, Narón, xa que digo Ferrol, entendedeme, Ferrolterra, está en base, efectivamente, a distintos poderosos intereses e un non menor, máis ben o pondría a cabeza deles, foi Endesa. Ese porto foi para Endesa, os accesos norte, o corte que se meteu a varios barrios de Ferrol, Santa Mariña, etcétera, foi unha inxeñería barata ou económica, por decirlo finamente, para darlle acceso ao porto de Ferrol de unha forma drástica, coa curva de 50, onde se sigue dando piñazos porque está mal feita. En fin, 300 anos atrás, 300 anos atrás, o único que contaba porque, bueno, aí realmente non se ve nada, pero si sodes un pouco generosos e vos fixades na parte de aquí, realmente eso era, digamos, visto desde Megasa cara a Ría, como se nos pusiéramos aí no Monte de Ancos mirando para a desembocadura da ría. E esas fechas que vedes por aí tratan de simbolizar os ríos e regatos que alimentan as rías, porque as rías son, desde o punto de vista ecolóxico, son unha maravilla, son unhas zonas privilexiadas, porque hai unha mestura de augas salgadas con augas doces, e nesas zonas de, como ven os ecólogos, de
ecotonos de toque entre un ecosistema e outro son as zonas de maior riqueza, de maior biodiversidade. Entón, eses ríos trouxeron durante millóns de anos de historia xeolóxica, trouxeron todos os elementos da Terra, incluído contaminantes. As pedras de moitos montes conteñen cobre, por exemplo, conteñen chumbo, conteñen unha cantidad de metais pesados que logo falaremos que son contaminantes e que foron aportados pola erosión de millóns de anos. Pero evidentemente nada ten que ver co que se recibiu especialmente no século XX, especialmente no século XX. Bueno, aquí traio un vídeo, pero imos obvialo, pero polo menos o título nos vai servir, o se me interesa recollelo, obstáculos, contaminación. É dicir, si partimos desta idea de ría, que todos coñecemos pola práctica, pola familiaridade que temos, de un sistema de augas que se comunican entre sí, que flúen, que se mesturan, e que como resultado deso se asenta distintas formas de vida, unhas que se comen e outras que non, realmente ese equilibrio, mentras non hai humanidade, funciona como funciona. Vale, chega a humanidade, mentras son pequenas vilas, aldeas, etc., o impacto humano é mínimo ou pouco significativo, pero xa cando a cousa, coa instalación desa cidade en Ferrol, de deseño, etc., xa a cousa empeza a complicarse. Xa falamos de miles de traballadores en determinados momentos. Ferrol chega a ter 20 e tantos mil habitantes, pero no século XVIII tenemos o de pau. De feito, hai problemas de contaminación na cidade, etc. As augas, comparado co que votamos agora, sería unha coña, non? Pero bueno, 29.000 habitantes, ou 26.000, no XVIII, xa digo. Pasando, entón, xa digo isto, si imos dar un pequeno repaso a ría, desde o fondo hasta a parte de fora, tendo en conta que o que nos debe de preocupar, ou por lo menos a mí me preocupa, cando pensaba en que contarnos hoxe, me viña repetidamente a cabeza unha cosa que nos comentou Vitoriano Urgorri, que vos sonará probablemente, profesor de Bioloxía Mariña, director da Estación Biolóxica da Graña, que é unha obra súa, digamos, unha iniciativa súa, que é da Graña, que coñece da ría máis que mi, por suposto. E unha vez que lle pedimos que nos falara de recursos mariños, sostenibilidade, etc., nos falou, pero nos dixo, mira, non vos engañar. Realmente o problema que temos con relación ao mar non é que nos falten eses recursos. É dicir, de fame non imos morrer. O problema é que imos morrer envenenados. Entón, eso, como digo, a hora de preparar esta intervención, pois me viña repetidamente, desde que lle oín ese comentario, pois, cando che fai unha persoa que ten os datos que Vituco ten, pois realmente te dá moito que pensar. E entón, a pregunta que eu me fago, antes de, e además a poño aquí antes de continuar, a pregunta que eu me fago, dicindo claramente que eu non son Cesio, o amigo Cesio, que comparto contigo, somos consocios da Sociedade Galega Natural. Por certo, se estou a título persoal aquí,
fago esta aclaración porque non lle pedín permiso nin avisei a ninguén, non estou representando oficialmente máis que a mí mismo. Vale, entón, o amigo Cesio, que sí que deixou, digamos, deixa moitos esforzos en renovar a ría, pero claro, o enorme problema que eu lle vexo a este tema é, vale, cultivamos, permitimos unha produción cos medios tradicionais, os de sempre, pero estamos cultivando sobre que sustrato. O dito de outra forma, si nos damos o salto á terra, é como si vou cultivar leitugas en que terra? O sea, plantaría eu leitugas para comer nunha terra contaminada. Para min, xa digo, me fago esa pregunta, non vos podo dar ninguna resposta. O problema o vexo máis por este lado que porque se poda producir ou non. Dito non con afán alarmista, ainda que hai motivos para alarmarse, senón porque eu, desde a miña perspectiva, de modesto coñecedor da ciencia, creo que ou hai cambios tecnolóxicos ou hai outra forma de facer as cousas que nos permitan garantir a saúde, é dicir, producir garantindo a saúde, ou persoalmente dudo bastante que na ría de Ferrol e en outras rías que se poda seguir utilizando o de sempre, facendo como si nada, e papando as maravillosas ameixas ou unhas vieiras que as poñía a amiga Toñi Vicente, os seus clientes máis escollidos, porque eran cojonudas, pero claro, os venerúpidos, ou sea, vieiras, zamburiñas e demais, pois teñen a peculiaridade de que son os máximos almacenadores de toxinas e de metais pesados. Entón, pode ser un bocado maravilloso, pero eso vai para dentro, e o tema dos metais pesados, por exemplo, pois é un tema moi serio, e o das toxinas tamén. Por lo tanto, eu xa digo, me fago a mí mismo esa pregunta, pero os expertos que escoito, pois realmente me preocupa moitísimo que digo. E me parece que toda abordaxe, toda reivindicación dunha produción sostible de algo dedicado a consumo debería mirarse moi ben como se fai. Non sei se somos suficientemente claro. Porque, francamente, na época álxida, que aí había centenares de xente esfaenando a flote, etcétera, comercializando esa ameixa, e eu, e moitos, vamos, calquera que se preocupara, sabía o que se estaba tirando e gastando. Por exemplo, funcionaba a escolleira de Barallove, que se tiraba ali restos de pintura, se tiraban aceites, se tiraban taladrinas, se tiraba absolutamente todo. E era unha escolleira, a ver, era un pedraplén con furados, donde que fluido que botabas a la ía. E iso estaba a tiro de pedra, é dicir, calquera entrante o poñía aquí no banco. Cando os cabos dos electrodos de soldadura pois iban directamente para o mar, cando a granalla se chorreaba un barco e ala iba pois todo chumbo, cobre, chum, en fin, todo que leva as pinturas do naval, que son terribles, todo iso iba para baixo. Entón, de que falamos? O sea, falamos de seguir cultivando como se non pasara nada, ou por onde tiramos. Eu, desde logo,
Non o teño claro. Personalmente, desde logo, si teño claro que comería e que non comería. Así o digo. E desde logo, o tema do furtivismo e a xente que merque marisco, incluso en plaza, con unha malla aberta, como se ve incluso en pesca de come un cuarto de kilo para paella. Eso, bueno, a cada un con a súa responsabilidade, pero a única garantía que tes de que polo menos paso por depuradora o bivalvo de turno e que a malla este precintada. E así, bueno, esperando que a depuradora cumplira e etcétera, etcétera. Bueno, ese é un tema probablemente para debate, pero xa o poño por outra vez por diante. Facendo percorrido desde o fondo de ría, dado que o grupo Podemos Narón. O fondo da ría ten tela porque a ría é longa e realmente o maior aporte de auga doce que se fai a ría é a do Río Grande de Xuvia. Río Grande de Xuvia que xa, non sei se o sabedes, pero augas arriba houve explotacións en Moeche de distintas formas de minería, incluída a do cobre. E a mediados do século pasado houve unha ruptura de balsa dunha mina de cobre que funcionaba a sazón en Moeche, que matou, según me ten relatado xente do Concello, matou o río durante bastantes anos e, por suposto, ese cobre que matou o río acabou na ría. O que non quedou no río acabou na ría. Ese Río Grande de Xuvia eventualmente, bueno, ten un pequeno outro problema de contaminación, aparte das poboacións que trae, e está ameazado, eu non teño datos para afirmar que esa ameaza sexa materializado ou non, pero o certo é que cando se instala, efectivamente, tamén se mencionou antes, unha instalación que necesitaba moitísimo Galicia, a planta de tratamento de residuos industriais, que se pon nas Somozas en tempos de Juan Fernández, concelleiro de Industria, e que se pon nas Somozas pola simple razón de que o alcalde das Somozas, Candocia, era da corda política de Juan Fernández. Concretamente, a Xunta fixo, como era pertinente facer, un estudio para avaliar distintas ubicacións da planta de tratamento de residuos industriais de Galicia, e a zona mellor puntuada de toda Galicia foi unha zona do concello de Ordes, porque en Ordes xeolóxicamente hai un sistema, os famosos xistos de Ordes, que permiten, son moi pouco permeables, por lo tanto que ali se puxera, pois había garantías de poderlo controlar, pero tiña un problema importante, ou dous, pero o principal problema era que Ordes estaba gobernado entón por o PSOE. Tiña un alcalde do PSOE, non obviamente da forma de Juan Fernández. Mientras que Candocia, falecido recientemente, pois sí que o tiña, e aparte é un xente con iniciativas. De feito, mercaron en Monte Marrobán, onde se instalou isto, pois mercaron terras antes de que se instalara aí. Unha unidade técnica, pois hai que depositarlo en algures, e ese algures é o outro lado do monte.
co que se afecta polo depósito á zona do río Mera. É dicir, así, a ubicación nas Somozas foi tan tremendamente desafortunada que o poñera en vez de unha zona xa como Ordes, puxeron justamente no punto dun monte, o Monte Marván, xa mirando Sogarixa aquí, a Ría de Ferrol, e os depósitos a Ría de Mena. O sea, unha carambola a dúas bandas absolutamente, en fin, inapropiada. Pero bueno, foi así. Aparte destas cosas que, digamos, ameazas potenciais, ¿no?, por parte de Sogarixa, está o tema de Megasa. Megasa non recordo exactamente cando empeza a funcionar, non sabedes se unha acería, unha fundición que se instala por unha familia propietaria, se instala, non sei exactamente por que razón, aí no fondo da ría. Bueno, unha razón evidentemente sería a necesidade de suministro de auga abundante, e como digo, o principal río é o Xulia. E outra razón é, supoño que sería o tema do suministro eléctrico, co que funciona por arco voltaico. Entón, pois, en épocas de escasez ou de pouca abundancia de enerxía eléctrica, pois non te podías poñer precisamente en calquer sitio. Bueno, o conto é que se pon justamente no fondo da ría. O conto é que empeza a funcionar o asunto, por sabedes, pois, consiste en traer chatarra de onde a consigas. Outro tema do Porto Exterior, os famosos granéis, efectivamente, dos máis escandalosos, un deles, ou probablemente o que máis, é o da chatarra, que se desembarca a ceo aberto. A chatarra, probablemente saibades moitos, que arde simplemente con humidade ambiental, con oxígeno, un pouco de calor, e o roce mismo, pois, fai arder. Bueno, pois se desembarca directamente no Peirao. Hai uns camións desastrosos que van sin cubrir, que transportan ata aí, ao fondo da ría, e aí o que se fai é fundilo con arco eléctrico, como digo, se fai unha coada, se fabrica o que se fabrica, pezas con destino a construcción, e queda un resto que é a famosa escoria. Esa escoria, pois, se saca e se tira. Vamos, hai que xestionar, é un residuo. A xestión que fixo esta xente, pois, durante décadas, pois, foi simplemente botala cara a Nogueira. Chegado un certo momento, a situación era bastante escandalosa, e como fan as administracións as cousas, e isto é digamos, un punto que tamén, considerando que me gustaría digamos, subliñar a hora de meterse digamos, a xestionar ou a tratar con xestionadores, é que digamos, hai solucións para todo, boas ou malas. E unha das solucións para desastres como o caso de Megasa é a seguinte. Unha solución, por certo, moi parecida a que se acaba de adoptar para o tema o abastecemento de combustibles a bordo. A solución é exactamente igual. Consiste no seguinte: collase unha zona de costa, como era o fondo da ría, facemos o desastre que facemos. Como solucionamos? Como vestimos? Bueno, pois se convirte esa costa en un discreto decreto, que ninguén le no BOE, pois o fomento de turno o convirte esa zona en zona portuaria.
Ainda que non creades, a zona de Megasa é zona portuaria. Xa ten a mesma consideración que o do exterior, que o Peirao de Curuxeiras, en fin, calquer zona potencialmente de costa que eventualmente teña un interese público e tal para facer un porto, pois se a autoridade o decide e non se obstaculiza, etc., etc., pois se convirte, non? E para o búnkerin este famoso que mencionaba antes Meri, de abastecimento, pois convertiron en zona portuaria, se non me equivoco, pois unha zona da planxa de Ares, etc. Unha vez feito o porto, xa negro sobre branco no BOE, pois tira millas. Paso seguinte, paseo marítimo. Paseo marítimo guai, con un perímetro trazado inteligentemente en alguna mesa de dibuixo, bueno, un ordenador, tac, 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 e así, pois todo o mundo contento. A xente pode ir a baixar o colesterol por aí, por unha banda, que quedou precioso de la muerte, si lle pos como en Coruña farolas vermellas con esmaltes maravillosos, pois aumenta o nivel, e de paso, pois lle regalas a industria en cuestión, pois uns cuantos miles de metros cuadrados de solo industrial que nunca ven lá. Pois agora, con estas claves que vos acabo de comentar, cando dedes un paseo por aí, imaginados o perfil da Ribeira, aquí non imos ver nada posible, pero isto foi o que pasou con Megasa. Por certo, Megasa aquí amenazaba con irse, se non se lle autorizaba, bla, 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 bla. Realmente xa mercara en Portugal, xa mercara unha instalación de referencia en Irlanda, etc. Sempre van 3 pasos por diante, como teñen que ir, lóxicamente, son moitos postos de traballo, moitos cartos, etc. Pero, neste caso, movendo as fichas correspondentes despachos de enxeñería, algún non moi longe de onde estamos, en fin, nas autoridades portuarias correspondentes, pezas esenciais. As autoridades portuarias son, antes falabas de virreinatos, pois non sei se virreinato é a denominación, pero se aproxima bastante. Son postos, son caramelos moi apetecidos para calquer político. Bueno, e o tema, pois este. Logo temos do Veleille, realmente un río afortunadamente pois pouco tocado, as escorias de Megasa, e, bueno, xa empeza a poñer aí augas urbanas e industriais. O das augas, imos, para alongar un motivo máis, o das augas urbanas, augas negras e grises, iso ten tela. Como iremos dando un dato. Tema pontes. A ponte do tren, bueno, ten o tempo que ten, daquela hasta pode ser disculpable, pero cando fan a autoestrada, de feito hubo unha proposta para integrar a ponte do tren con a ponte para o tráfico viario rodado para a autoestrada. Eso non foi adiante. Non sei exactamente cales foron as razóns, pero bueno, como os políticos ata agora tiveron ideas tan xeñais como, por exemplo, o ilustre Paco Vázquez, pouco despois de que chegara a autoestrada a Ferrol, pois un día se levantou e volveu a lembrar aquel famoso proxecto das rías, entón propoñendo que, ademais da autoestrada, que xa vemos que ten unha saturación de tráfico que non hai quen ande por ela, pois propoñía retomar o da ponte
das rías, que viña outra autoestrada machacando rías desde Coruña a Zaragoza. Unir xa, poder ir por un e voltar por outro, supongo. Bueno, as pontes, pois, son freos, son limitacións. Ben é certo que esta parte, por exemplo, da Gándara permite ver a outra estrangulación que foi a efectos do marisqueo, digamos, moitísimo máis impactante que estas dúas que acabamos de comentar. A ponte das Pías pois foi unha auténtica cutrez, por decirlo de alguma forma, de construcción. Dice que incluso Franco, generalísimo, no seu momento non quixera ir á inauguración da ponte porque lle parecía unha merda. Eu estou por creer. Estou por creer, porque realmente a ponte fixeron da forma máis, xa digo, cutre ou económica, low cost posible. É dicir, claro, non estaba calatrava daquela. Entón, arribaron desde un montón, por unha parte, e dende San Valentín por esta Gándara, por rancheos que xa coñecedes. Temos a parte das Pías, que tamén temos os rancheos, e pola parte de San Valentín, que tampouco é pouco de pavo, porque o perfil da costa, pois, realmente iría, esta costa de verdade, pero logo faría, digamos, por aí. É dicir, que a parte de Astano, boa parte da organización de San Valentín, o colexio, o Pazo de Portos, porque isto, por certo, é unha constante en todos os concellos e concellos de todos os colores. É dicir, se construíron zonas deste tipo de recheos en zonas húmidas. Por exemplo, hai un montón de institutos e colexios en toda Galicia que se chama a Xunqueira. Mira usted que curioso. Incluso Xunqueira 1, Xunqueira 2. Realmente eran lugares que se entendía que non valían para nada, pero claro, chove, hai enchentes, e iso coincide con marea chea, pois, se non na Vila García, por exemplo, pois os garaxes de media cidade, etc. O tema de Astano, pois, sigue de lienzo, é dicir, en Astano, realmente, pois, por aquí por onde corto, así, en plan bestia, por onde estarían as Pías, podríamos ir cortando así, taca, e, bueno, sale unha cantidad de millóns de metros cuadrados brutal. Aí estaban os mellores bancos de zamburiña da ría, antes de construirse e ir expandíndose hasta. E estamos a falar, a fin de contas, de medios se vamos a Esponaz, pues nos situamos medios do século pasado. Hai fotos da época do primeiro Astano e realmente nos peinados moi modestos, que pouco a pouco se foron enchendo. E, xa digo, antes a línea escombreira de Barallobre, aquí, iso era, nos anos 80, era de auténtico escándalo, porque ali se botaba. E o xeito de traballar nesa época mítica, dorada, a efectos de emprego, ainda que o emprego era como era, porque a xente que traballa, coñecín miña amigos que traballaban as auxiliares de Entón, e cartos se facían, pero como se facían era outra. O tema da urbanización de Caranza, pois, bueno, pouco máis que decir. Isto en realidad non debería estar aquí, me refiro ás praias, porque realmente praias, espigóns, paseos marítimos, todo está moi ben, pero isto é como invitar a xente a ir a ver, a fomentar a visita á Praia das Catedrales, a chamada Praia das Catedrales. O sitio é maravilloso, se o coñecedes, fantástico, pero non é para ir por aí. O mesmo que en outro orden de cousas,
se fai unha senda litoral Covas, Campelo, atravesando Ferrol, Narón e parte de Valdoviño. Incluso se fala de que da playa do Casal de Narón, hai por aí alguna publicación. A mí me parece, abrindo un paréntese, me parece absolutamente demencial que a alguén se lle ocurra falar primeiro de praia, porque non hai tal praia. Hai un lugar moi perigoso onde se pode despeñar calquera, incluso hai unha medio aproximación, non digo baixada, como outra praia a que está antes de Campelo, praia Lopesa, que esa é unha praia realmente para baixar pescadores con corda, non para un bañista nin para ir coa familia. Bueno, pero son estas cosas, facemos pistas por aí. Ben, Caranza, o tema da outra vida, de Bazán. Bazán, se estuveche desde dentro, ou traballedes dentro e tal, é increíble o poder facer isto que fixen eu, o Google Earth ou o Maps e o miras desde arriba e realmente cando estás te pasa. Estuve despois de muitísimo tempo estuve nunha botadura vendo o Canberra, un destes australianos, e francamente me quedei flipado realmente da porta para dentro a cantidad de enormes extensións que te leva un cacho camiñar para dentro, ¿no? Bueno, pues eso é engañado o Arsenal Militar, que, bueno, é unha obra clásica do Azoito, bla, 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 etc. Pero aquí, por exemplo, se facían prácticas ou malas prácticas, por decirlo de outra forma, de tipo ambiental, ata ben entrado, creo, os 2000 e pouco. É dicir, manexos de sustancias contaminantes en plena ría e en plena cercanía de Ferrol. O porto interior, bueno, aí está Ferrol Vello, aquí está Curuxeiras, o vello Curuxeiras, e isto é que ahora vamos ver ampliado ou desde outra perspectiva, xa para dar un poquinho de marcha, e tedes o Porto Carboeiro e este cacho, que é unha ampliación de miles de metros que se fixo a costa da Malata. A Malata está aí abaixo, o sea, debaixo de. O que queda realmente, pois, aí está o campo de fútbol, o polideportivo, e realmente as augas que entraban aquí sin impedimento e que permitían, incluso nos anos 80, houber a produción de ameixa fina, non xa babosa, fina, e que incluso os que saben do tema te decían que non era tan importante a Malata pola produción que tiñas, pola produción de adultos, canto pola de sementes. É dicir, é unha zona excelente de cría, que como máis a corrente entrante e vaciante pasaba xusto por aquí, dispersaba larvas por toda a ría. Ahora mismo realmente está convertida en unha zona casi abiótica, o sea, feita un desastre, e retomo das augas grises e negras que por aquí saen, bueno, hai distintas saídas, como hai pola Gándara, debaixo da Renault, como hai por citar algún punto así facilmente accesible. Un cálculo que xa ten antigüedade e probablemente este desfasado, pero quizá coa despoboación de Ferrol algo baixou, ou agora se verte desde Narón, pero en torno a ben comezados os 2000 se decía que a cantidad de augas grises e negras, é dicir, todo o que procede de baños, fregaduras de distintos tipos, etc., e retretes, equivalía por día a un barco do tipo do Prestige. É dicir, que darlle a cisterna
ducharse, as lavadoras, lavalouzas, etc., que poñemos por día, pois é como se viéramos o Prestige levaba 60 e tantas mil toneladas de 65.000, en torno a eso, metros cúbicos de envolvente. Pois iso é o que diariamente se vai a área. Eu, nunha casa do chamado rural, teño a miña fosa séptica e o meu vai aí. E eu me enseño que vai. Entón, extrapolando eso, dispoño que xa bastante aguanta. Pero non si... Isto é como os disgustos, non? Aguantas un disgusto, aguantas dos, e parece que estás ben. Igual estás ben fodido. E aguantas, pero a cousa está aí. O tema da malata xa digo é tremendo, porque eu si coñecín os que temos eso, unha certa idade. Aquí está a peninsular Madereira, onde está o campo de fútbol. É dicir, isto era un seo da ría, a feira de mostras era unha punta e logo había outro seo onde está o polideportivo, que se había unha estradiña para pasar a graña e todo eso se pechou para xa vemos que na parte da graña houbo estaleiros pequenos, pero houbo. De feito, algún estará en situación de carpetazo, pero con autorización de poder volver a funcionar. Entón, bueno, eso tamén un aporte de material, que está a base naval da graña, papeles de intendencia, armamento, etc., que, bueno, que tuvera atentado. Pero está o tema da punta promontorio, é dicir, que ocupa Forestal, que antes de ser ocupado por Forestal do Atlántico é a actual concesionaria xunto con Reganosa. Pero non sei se coñecedes que aí empezou, se fixou todas estas carambolas de birlibirloque portuario, e entón, en torno ao ano 75, 76, se convertiu esa punta onde non había nada, bueno, nada de portos, e se convertiu en zona portuaria, e se instalou algo que se chamaba DESA, con doble S, que era deslastres, desgasificación e deslastres, sociedade anónima. É dicir, algo como no caso de Somozas, que facía falta en Galicia porque se tiraban os residuos industriais, non se xestionaban, pois aquí entraban barcos a reparar e tampouco se xestionaba os seus residuos, sentinas, fluidos varios, etc. Entón, puxeron aí unha instalación marco, o sea, de tratamentos de residuos mariños, que funcionou, ou mellor dito, non funcionou durante bastantes anos. De feito, a estación sigue, é dicir, xestiona o grupo Tojeiro, concesionario da Punta S, pero non funcionou, como me explicaba un ex-director desa estación, non funcionaba porque determinadas persoas, enxeñeros entre outras, e algún cargo directivo de Bazán e Astano, tiñan intereses en empresas privadas da época. E entón, cando entraba un barco a reparar, resulta que as tarifas que tiña DESA para facer o tratamento de desgasificación e deslastre eran, vamos, el modelo Rolls-Royce, e a empresa tal, e a empresa cual, e a empresa non sei que era de fulano, mengano e citano, pois ofrecían ese mesmo traballo, normalmente feito por xitanos ou paios caídos en desgracia, sacando a merda a pala, metidos nas sentinas,
e bidóns de 200 litros que logo se sacaban, en fin, tercermundismo, como ahora cando vemos un reportaxe de desguace en Malasia, é dicir, joder, como tal estes tíos. Algún recordamos na cabana, onde estaba Copacabana, non na cabana, sino en Copacabana, na entrada da Malata, aí se desguazaban barcos, a soplete. A soplete. Vamos, vertendo ali, pues, en fin, como vertían, sacaban as chapas e tiramillas. E algún, se non recordo mal, pegado casi ao campo de fútbol. É dicir, que desas vimos. E falo do tardofranquismo e falo da Constitución e de bastantes anos despois. É dicir, que o exercicio de memoria histórica convinte practicalo. Bueno, o caso é que nesta instalación, pois, realmente aquí hai unha parte deses depósitos que vedes aí, son depósitos de marco, desas instalacións que sinceramente non sei se se usan ou non. Logo hai unha fábrica de cola para melaminas, que utilizan urea e metanol para fabricar a melamina esta que se utiliza para a moblaxe. Hai depósitos de graneles líquidos, concretamente gasolinas e gasóleos, que mercan, ten un grupo toquero, ten unha rede tamén de gasolineras, bueno, compiten con o Repsol, importan aquí e lle fan competencia a Repsol. E logo, no solar do lado, se instalou a desgasificadora, que iso daría tamén para contar, pero non me gusta, porque a desgasificadora aí va a facerse no Porto Exterior por unha empresa estatal que a privatiza o goberno Aznar, a compra gas natural bloquea ese destino, esa superficie. Estas son historias que non se contan. Gas natural, por certo, suministra abundante material informativo aos comités anti-reganosa. Ten unha abundante información por parte de gas natural para montar o follón conseguinte que non se faga reganosa, porque a gas natural non lle interesaba en absoluto que se fixera unha desgasificadora aquí, porque a diferencia da corrente eléctrica, que costa o mismo no embalse do Eume que en Tarragona, en Martorell, o gas natural non costa o mismo en Martorell que en Ponteume, porque te cobran peaxe, transporte. Entón, como digo, se bloqueou esa opción de Porto Exterior ata que rematou, hasta que a perderon, por iso se moveu o tema este do peirao interior. Xa, para rematar, bueno, este punto promotorio, xa para rematar o disparate do Porto Exterior. Porto Exterior, realmente, antes xa se referiu de distintos aspectos e non vou a rematar máis, o sea, non vou a reiterar máis del, pero efectivamente eu tamén non son experto en navegación, por suposto, pero sí que escoitei a máis de un experto no asunto e que dificilmente determinados barcos poden conservar estabilidade, bueno, que é o problema que teñen en Leixores. Leixores hai X días ao ano que non poden funcionar en absoluto. E aquí, de feito, rompen os barcos cargoiros que son menores que os que se supón que van ser estes mega transportadores de contenedores vía Panamá, etc. Van ser barcos moito máis grandes. Aquí os portos cargoiros de que van 9 veces rompen estachas.